Luego tenemos la placa motora. La placa motora es la unión, ¿sí?, del nervio con el músculo, con el vientre o con el músculo en sí. Los nervios motores terminan en las fibras musculares en las llamadas placas motoras, las cuales están formadas por dos partes. Una, debajo del sarcolema hay una zona elevada a manera de un montículo rica en sarcoplasma con abundantes mitocondrias, que es la placa motora. Esta es la unión en sí del nervio con el músculo y una parte nerviosa situada por encima del sarcolema. Entonces, el sarcoplasma, que fue lo que yo les dije que es en donde se encuentra acumulado o concentrado el calcio, ¿sí?, porque es muy importante para la contracción muscular. Ahí se encuentra ubicado una porción del nervio y luego por encima del sarcolema se encuentra la otra porción nerviosa. Entonces, nosotros tenemos aquí el nervio en sí, ¿sí? Viene el nervio, viene el nervio, viene, este es el músculo, ¿sí? Entonces, esta unión que ven aquí, esta unión es la unión neuromuscular. Neuro se dice porque es del nervio y muscular del músculo. Esta es la unión neuromuscular, en donde el sistema nervioso central del cerebro envía la información para que el músculo se contraiga y esa información se transmite a la fibra muscular. Acá tenemos la misma unión, que es la unión neuromuscular, ¿sí? Esto que vemos aquí, ¿sí? Y estas son ya las miofibrillas o las fibras musculares. Entonces, vamos a suponer que viene el nervio. Este es el músculo, viene el nervio. Un nervio viene, solamente un nervio. El nervio, cuando va a llegar al músculo, se abre en abanico, así. Entonces se une así. No solamente se une una fibra, sino se unen varias fibras nerviosas y se une así, como ven aquí. Acá solamente viene un nervio y se abre en abanico. Entonces, esa unión es la unión neuromuscular. La unión neuromuscular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sistema nervioso central, cuando el cerebro envía la información, le dice al músculo, bueno, músculo, bíceps, vos te vas a contraer. Entonces el sistema nervioso central envía la orden, acá, viene la orden por un impulso nervioso, viene la orden, y cuando va a llegar a la unión del músculo, acá, a esta unión, en la placa motora, acá hay unas vesículas que se llaman vesículas sinápticas, y estas vesículas sinápticas se llaman acetilcolina. Y estas, cuando la información llega en la placa nerviosa a este nivel, a la unión del nervio con el músculo, estas vesículas se producen en cantidad, se producen muchas vesículas de acetilcolina, muchísimas se producen. Entonces, estas vesículas es lo que penetra la fibra muscular. Esto es lo que ingresa en la fibra muscular. Y una vez que estas vesículas penetran las fibras musculares, se van a nivel del sarcoplasma. Entonces se van en el sarcoplasma. Vamos a suponer que estos son los sarcoplasmas. Vienen las vesículas, vienen, penetran el músculo, vienen en el sarcoplasma y le dicen al calcio, bueno, calcio, hay que contraerse. Entonces, ¿qué pasa? El sarcoplasma libera el calcio, ¿sí? Y este calcio se va a nivel del sarcómero, en donde se encuentran los filamentos de actina y miosina. Entonces se va el calcio y también viene consigo el ATP, que es el adenosin trifosfato. Entonces el calcio con el ATP le dicen a los filamentos de actina y miosina que se contraigan, entonces ellos empiezan a contraer. Y eso se llama mecanismo de trinquete. Vuelvo a explicar de nuevo. Viene la información al nervio. El nervio, cuando llega la información, cuando la información llega en la unión del nervio con el músculo, esto que está acá se llama unión neuromuscular, se liberan estas vesículas. Estas vesículas se llaman acetilcolina. Se liberan muchísimas vesículas de acetilcolina. Estas vesículas de acetilcolina penetran la fibra del músculo y se van al nivel o en donde se encuentra el sarcoplasma. En el sarcoplasma se encuentran almacenado calcio.
Entonces, las vesículas de acetilcolina le dicen al calcio, bueno, calcio, hay que contraerse. Entonces el calcio se libera, sale fuera del retículo sarcoplasmático y se van en el sarcómero. En el sarcómero donde se encuentran los filamentos de actina y miosina. Entonces, el calcio, cuando llega con el sarcómero, con el calcio, cuando llega con el ATP en el sarcómero, entonces los filamentos de actina y miosina se empiezan a contraer. ¿Sí? Eso se llama mecanismo de trinquete. Y esto es lo que explica aquí. Esto, lo que está aquí es lo que yo le expliqué ya a ustedes. Acá tenemos la unión, ¿sí? El nervio, y esta es la unión neuromuscular. O también se le llama placa motora, ¿sí? El trofismo y regeneración muscular. En el adulto rara vez núcleos en mitosis, pero en los casos en los que por una injuria se produce destrucción parcial de un músculo aparecen mioblastos, células satélites. ¿Qué son estos mioblastos? Los mioblastos son células que se encargan de regenerar nuevamente la fibra muscular dañada. Vamos a suponer que vos sufrís algún tipo de desgarro muscular, se rompen o tener una ruptura parcial de los músculos. Entonces los miofibroblastos vienen en esa zona de lesión y empiezan a regenerar nuevamente esa fibra muscular. Con ejercicios prolongados y repetidos se hipertrofia y aumenta la masa muscular. Evidentemente, vos para hipertrofiar el músculo necesitas hacer ejercicios, pero en contra de una resistencia. Y en este caso la resistencia, ¿qué puede ser? Pueden ser pesas, pueden ser gomas, ¿sí? Entonces, para hipertrofiar el músculo hay que hacer ejercicios en contra de resistencia. Y evidentemente, si vos aumentás el trofismo del músculo, eso va a ayudar a aumentar la potencia del músculo, ¿sí? Y la inactividad produce atrofia muscular. ¿Qué quiere decir? Si vos estás mucho tiempo encamado, o aquellos pacientes que se encuentran en cama, o aquellos pacientes que hayan sufrido algún tipo de fractura, por ejemplo en el codo, y usan yeso o algún tipo de férula, y usan ese yeso o férula por varios, qué sé yo, por 3 o 4 semanas, entonces, ¿qué va a pasar? El músculo evidentemente se va a atrofiar, se atrofia el músculo por la inactividad. Luego tenemos el tejido muscular liso, que se encuentra en la pared del tubo digestivo, desde la porción media del esófago hasta el ano. Todo eso es tejido muscular liso. En las paredes de los conductos urinarios, por ejemplo, uréter, la uretra, la vejiga, y en los aparatos genitales, tanto masculinos como femeninos, en las paredes de arterias y venas. Y en las estructuras, por ejemplo, estómago, hígado, riñón, páncreas, vaso, ¿sí? Eso es todo tejido muscular liso. Ustedes saben que el tejido muscular liso es un tejido muscular involuntario. ¿Involuntario qué quiere decir? Vos no le decís al estómago para que se contraiga. El estómago se contrae de forma involuntaria. Pero ¿quién se encarga de enviarle la orden al estómago para que se contraiga? El sistema nervioso central del cerebro. Pero el tejido muscular esquelético o estriado, ¿sí? Es un músculo voluntario, que son los músculos en sí, el bíceps, el tríceps, los isquiotibiales, qué sé yo, el cuádriceps, el psoas ilíaco, los músculos vertebrales. Esos son todo muscular, tejido muscular esquelético o estriado, que son músculos voluntarios. Acá tenemos la estructura de una pared arterial, ¿sí? Que es un tejido muscular liso, ¿sí? Acá tenemos el endotelio, que es la capa más interna del vaso o de la arteria. Tenemos una membrana interna. Tenemos 3 túnicas. La túnica íntima, que es la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. El músculo liso que ven aquí, esto que está aquí en la parte media, el músculo liso en la arteria se encuentra en la túnica media, ¿sí? Es un músculo involuntario. Acá tenemos la estructura o las características de los 3 tipos musculares. Tenemos el tejido muscular cardíaco, que es un músculo involuntario, ¿sí? Que presenta solamente un núcleo celular. El tejido muscular esquelético, que presenta un control
voluntario presenta más núcleos celulares, estos que ven aquí, y el tejido muscular liso, que es un control involuntario en donde sus células son más alargadas y también presentan solamente un núcleo, ¿sí? La contracción del músculo liso es lenta. Pueden ser de dos tipos. Sostenida o permanente es el tono muscular que le permite mantener la forma de las vísceras y regular el calibre de los vasos y por lo tanto regular la presión sanguínea. O sea, la contracción sostenida o permanente del tejido muscular liso le da el tono a ese músculo, le da la forma a ese músculo. Y luego tenemos la contracción rítmica, como el intestino durante la digestión en forma de onda impulsando los alimentos. La contracción rítmica, vamos a suponer que nosotros consumimos algún tipo de alimento. Entonces, ¿qué pasa? El esófago se encarga de transportar el alimento al estómago. Muchas veces cuando el alimento es muy voluminoso, es muy grande, ¿qué pasa? El alimento se queda medio trancado o adherido al esófago. Es como si fuera que tenés la comida acá, el bolo alimenticio a este nivel. ¿Y qué hace el esófago? El esófago, gracias a la contracción de la musculatura lisa, el esófago se empieza a contraer, hace este movimiento. Entonces hace que el alimento vaya descendiendo. Una vez que el alimento llega al estómago, ¿qué hace el estómago? El estómago se tiene que empezar a mover y segregar ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico o la pexina, que son enzimas que se encargan de degradar el alimento. Entonces el estómago se empieza a contraer. Y esa contracción es gracias a la musculatura lisa. Lo mismo ocurre cuando el alimento llega al intestino, tanto delgado como grueso. Tanto el intestino delgado como grueso se empiezan a contraer para transportar el alimento. La irrigación sanguínea del tejido muscular liso es menos abundante que el tejido muscular estriado o esquelético. Y la inervación es simpática y parasimpática, o sea, es una inervación involuntaria. Este se llama sistema vegetativo. El sistema vegetativo está inervado o está formado por el simpático y el parasimpático. El simpático hace que se contraiga y el parasimpático hace que se relaje. Simpático realiza la contracción, parasimpático relaja el músculo. ¿Sí? Esa es la inervación de los músculos involuntarios, que es simpático y parasimpático. La regeneración, la capacidad de regeneración es muy reducida. La mayor parte de los daños se reparan con tejido conectivo que forma una cicatriz, ¿sí? O sea, la regeneración del tejido muscular liso es mucho más reducida que un tejido muscular esquelético o estriado, por ejemplo. En el adulto, nuevas fibras musculares pueden formarse a partir de células mesenquimales, ¿sí? Pero no a partir de los fibroblastos. Los fibroblastos abundan, pero en el tejido muscular esquelético o estriado, ¿sí? Entonces, la regeneración en el tejido muscular liso es más lenta que en el tejido muscular esquelético o estriado. Y ahora vamos a entrar a hablar en el tejido muscular cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bueno, entonces ya hablamos del tejido muscular esquelético o estriado y hablamos del tejido muscular liso. Ahora vamos a hablar del tejido muscular cardíaco, que es el corazón. El tejido muscular cardíaco corresponde a una variedad de músculos estriados, ¿sí? Pero funcionalmente tiene caracteres comunes como con el músculo liso, dado que su contracción es involuntaria y está inervado por el sistema nervioso vegetativo, que fue lo que yo le dije. El sistema nervioso vegetativo está formado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. El simpático hace que se contraiga el corazón y el parasimpático hace que se relaje el corazón, ¿sí? Pero el tejido muscular cardíaco, las fibras
son muy similares al tejido muscular esquelético, o sea, presentan los filamentos de actina, presentan los filamentos de miosina, presentan el sarcómeros, tienen la misma estructura, pero la contracción es igual al músculo liso, que es una contracción involuntaria. ¿Ven? El músculo cardíaco está formado también por los discos A, los discos I, los discos H y las líneas Z, ¿sí? Por el sarcómero, que fue lo que yo le mostré, y está formado por los filamentos de actina, que son más finos, y los filamentos de miosina, que son estructuras más gruesas. Acá vemos la estructura, ¿sí?, de un músculo cardíaco en donde presenta menor cantidad de núcleo, ¿sí? El músculo esquelético estriado presenta mayores cantidades nucleares, presenta mayor núcleo celular. Y luego tenemos unas fibras, que son las fibras de Purkinje, que son fibras especializadas a nivel del corazón para enviar los impulsos nerviosos, ¿sí? Son un tipo especializado de fibra muscular cardíaca que forma el sistema de conducción del corazón, o sea, el sistema de conducción nerviosa del impulso nervioso para que el corazón se contraiga. Está situado por debajo del endocardio, ¿sí? El endocardio es una capa media o capa interna del corazón. Tiene una menor cantidad de miofibrillas que las fibras miocárdicas que se disponen en la superficie de la fibra y mayor cantidad de sarcoplasma dispuesta en el centro de la célula y alrededor del núcleo. ¿Cuál es la característica específica de este músculo cardíaco? El músculo cardíaco presenta mayores cantidades de retículo sarcoplasmático, o sea, presenta mayor cantidad de ese retículo sarcoplasmático que el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque el corazón requiere mayores cantidades de calcio para la contracción, porque el corazón se contrae constantemente. Y esto que vemos aquí en amarillo, ¿sí? Esto que vemos aquí en amarillo es la fibra de Purkinje, ¿sí? Entonces, este nódulo que vemos aquí, este es el corazón. El corazón presenta 4 cavidades. Este se llama aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. En la aurícula derecha, aquí, se encuentra el nódulo sinoarterial o nódulo sinusal. Este nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. Cuando el paciente presenta una alteración en el marcapaso, acá es donde se coloca el marcapaso del corazón. Y este se encarga de enviar el impulso nervioso a las fibras de Purkinje, para que las fibras de Purkinje generen la contracción del corazón. Y ahí terminamos esta parte. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Y vamos a hablar ahora de... y con este ya terminamos. Tenemos el tejido o el intestino delgado, ¿sí?, que forma parte del sistema digestivo. Está formado en primer lugar por el duodeno, que es la primera porción, del intestino delgado. Es la sección más corta, más ancha y menos móvil del intestino delgado y es retroperitoneal. ¿Qué quiere decir retroperitoneal? Que se encuentra por detrás del peritoneo. El peritoneo es la capa que le envuelve a la cavidad abdominal. Pero tenemos el músculo abdominal y por debajo del músculo abdominal ya se encuentra el peritoneo. Forma una especie de asa que cubre la cabeza del páncreas y está íntimamente relacionada con la vesícula biliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el duodeno se encarga de degradar, el duodeno se encarga de degradar, los ácidos grasos, ¿sí? ¿Y por qué está continuada con la vesícula biliar? Porque este duodeno
degrada los ácidos grasos y la vesícula biliar, que es una vesícula que se encuentra por debajo del hígado, se encarga de almacenar la bilis. Entonces, cuando la bilis es transportada al duodeno, ¿sí? Esa vesícula o esa bilis se encarga de degradar el ácido graso. Lo mismo ocurre con el páncreas. El páncreas genera un jugo que se llama jugo pancreático, ¿sí? Y gracias a este jugo pancreático, cuando llega al duodeno también se encarga de degradar los ácidos grasos. Este duodeno presenta unas criptas que se llaman criptas de Lieberkühn, y estas criptas de Lieberkühn presentan unas glándulas que se llaman glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner se encargan de secretar moco protector del ácido gástrico. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el estómago. El estómago genera el ácido clorhídrico, ¿sí? Genera el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bolo alimenticio, ¿sí? El quimo, que se llama la estructura que se degradó en el estómago, tiene que pasar al duodeno. Pero ¿qué pasa? Si ese quimo pasa al duodeno y ese quimo está con muchas cantidades de acidez, le va a dañar a la capa del duodeno. Entonces el duodeno, para contrarrestar esa acidez, genera un moco, ¿sí? Y ese moco le protege del ácido gástrico, ¿sí? Gracias a una glándula que se llaman glándulas de Brunner. Acá está. El intestino delgado, el duodeno, acá se encuentran unas glándulas, esto que ven acá, que se llaman glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner se encargan de segregar, ¿sí? El moco, ¿sí? Función del moco: proteger la pared duodenal del jugo gástrico ácido del estómago, ¿sí? Entonces las glándulas de Brunner se encuentran en el duodeno y estas se encargan de segregar el moco para proteger a la pared del duodeno del ácido gástrico del estómago. El intestino delgado. El intestino delgado primero está formado por el duodeno, luego ya tenemos el yeyuno. El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado, tiene vellosidades más discretas que el duodeno, presentan paredes gruesas, numerosas, y su vascularización es muy abundante. Ya no presentan las glándulas de Brunner. ¿Por qué ya no presentan las glándulas de Brunner? Porque las glándulas de Brunner se encuentran en el duodeno. Ya no se encuentran en el yeyuno. ¿Y por qué este yeyuno presenta muchas vellosidades? Porque estas vellosidades se encargan de absorber los nutrientes que fueron degradados por el estómago y por el duodeno. Entonces las vellosidades del yeyuno se encargan de absorber los nutrientes del duodeno y del estómago, ¿sí? Y presentan nódulos linfáticos en la submucosa, ¿sí? Que es una capa del duodeno, que son los nódulos linfáticos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Profe, o Sí. sea que el yeyuno es la parte donde las personas celíacas, por ejemplo, comen las comidas que son sin gluten, o sea, con gluten, Sí. y esos son los que se le caen lo que desgasta las paredes de las personas que consumen alimentos que tienen gluten Así mismo es. En el yeyuno es. en el yeyuno. Debido a esas microvellosidades que hay ahí. Porque esas microvellosidades es lo que se encarga de absorber los nutrientes. Así mismo es. Ah, ok. Ok, muchas gracias, profe. Bueno. Vamos a continuar. Bueno. Luego tenemos la tercera porción del intestino delgado, que se llama ilion.
ilion. Tenemos duodeno, yeyuno e ilion. El ilion es la tercera porción del intestino delgado, ¿sí? Sus paredes son más finas y posee pocos pliegues. O sea, esas vellosidades, ¿sí? Que abundan en el yeyuno, en el ilion ya son menos, ¿sí? Y presenta una porción terminal y cercana a la válvula iliocecal con abundantes placas de Peyer. ¿Por qué? Porque el ilion ya se continúa o se comunica con el intestino grueso. Y en el intestino grueso se almacenan los productos de desecho, o sea, se almacena la materia fecal. Y el intestino grueso está formado por el colon, un colon que se llama colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, el recto y luego ya tenemos el ano. Entonces en el colon o en el intestino grueso se almacena la materia fecal y el ilion ya se comunica con el intestino grueso y hay unas placas que se llaman placas de Peyer. Entonces, las placas de Peyer, que son estas placas que encontramos aquí en el ilion, acumulación de tejido linfoide que se distribuye formando placas en el tejido conjuntivo que recubre las paredes del ilion o la tercera porción del intestino delgado, sirven del filtro para las linfas del tubo intestinal. O sea, estas placas de Peyer actúan o forman parte del sistema linfático. Y el sistema linfático, como ustedes saben, se encarga de transportar un producto que se llama linfa. Y la linfa es el producto de desecho del metabolismo de las células, ¿sí? También la linfa se encarga de almacenar o de transportar las células muertas, proteínas. Y la linfa o el sistema linfático también actúa o forma parte del sistema inmunitario del cuerpo, ¿sí? Del sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, las placas de Peyer abundan en el ilio. Las paredes del intestino delgado, tanto del duodeno, del yeyuno y del ilio, están formados por 4 capas, ¿sí? 4 capas. La mucosa, la submucosa, la muscular propia, que acá está formada por el tejido muscular liso, y por la serosa. Estas son las 4 capas del intestino delgado, ¿sí? Estas son las 4 capas, ¿sí? Entonces dijimos, en el duodeno, ¿qué estructura que hay en el duodeno? Se encuentran las criptas de Liverpool, ¿se acuerdan? No se olviden de eso, esto es pregunta de examen. Se encuentran las criptas de Liverpool y en las criptas de Liverpool en el duodeno se encuentran las glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner segregan un moco para proteger a la pared del duodeno del jugo gástrico del estómago. Glándulas de Brunner, duodeno. En el yeyuno abundan, ¿sí? Las vellosidades, ¿sí? Tienen vellosidades y estas vellosidades se encargan de absorber los productos de los nutrientes que nosotros ingerimos y ya presenta o no presenta glándulas de Brunner. En el ilion, ¿qué abundan? Abundan las placas de Peyer, estas placas que están aquí. Y estas placas de Peyer forman parte del sistema inmunitario, las placas de Peyer. Luego tenemos las 4 capas del intestino delgado, que son la mucosa, la submucosa, la muscular propia, que es tejido muscular liso, y la serosa. La mucosa es la capa más interna, ¿sí? Presentan vellosidades y las criptas de Liverpool. Estas vellosidades son del yeyuno. Y estas criptas de Liverpool son del duodeno. ¿Dónde se encuentran? Ese moco que genera el duodeno, ¿sí? Que son las glándulas de Brunner.
¿sí? El epitelio, acá vemos un epitelio que es un cúbico simple, ¿sí? Que son absorción de superficies en borde de cepillo. Tiene la forma de un cepillo esto. Son el epitelio de las vellosidades esto. Y esto se encarga de absorber los nutrientes, que son las vellosidades que vemos aquí. Estas son las vellosidades. Y esto es lo que se encargan de absorber los nutrientes en el yeyún. La lámina propia, que es una capa intermedia aquí, que se encuentra a nivel, a este nivel, en la capa más profunda, que es la mucosa, ¿sí? Es el tejido conectivo, presentan células linfoides, que son las placas de Peyer, y las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Las criptas de Lieberkühn, que son las glándulas de Brunner que se encargan de segregar el moco. Acá vemos las vellosidades, esto que están aquí, estas son las vellosidades, ¿sí? Y aquí se encuentran las criptas de Lieberkühn, o las criptas intestinales también, o las glándulas de Brunner, ¿sí? Esto que vemos aquí. Y esto que vemos aquí en la parte más interna, en la parte intermedia, se encuentra la capa muscular, que es una musculatura lisa. Acá vemos, ¿sí? Las vellosidades, esto que vemos aquí son las vellosidades, acá encontramos las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Y esto es lo que se encargan de segregar estas estructuras que es el moco para la protección de la pared duodenal. Acá vemos también las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Esto que vemos aquí, estas son las criptas de Lieberkühn. Y acá tenemos las glándulas de Brunner, esto que están aquí. La segunda capa es la muscular, que presenta una capa circular y una capa longitudinal, ¿sí? Estas capas musculares penetran las vellosidades, esto que ven aquí, ¿sí? Y esta capa muscular genera la contracción del músculo, que está formado por una musculatura que es la musculatura lisa. Luego tenemos la submucosa, ¿sí? Que está formado por un plexo que se llama plexo submucoso de Meissner. Este plexo submucoso de Meissner es en donde abundan las fibras nerviosas, esto aquí. Y también en el duodeno, en la submucosa, también encontramos las glándulas de Brunner, ¿sí? Acá tenemos el plexo de Meissner se encuentra en la submucosa, esto que está aquí. Esto es el plexo de Meissner, ¿sí? Y el plexo de Auerbach, ¿sí? Son capas musculares propias, son capas musculares especializadas para la contracción del músculo. Esto que vemos aquí, el plexo de Auerbach, acá, que se encuentra por debajo del plexo de Meissner. Acá encontramos el plexo de Meissner y acá encontramos el plexo de Auerbach. Acá tenemos la capa muscular que dijimos que hay una capa circular que es interna y la capa longitudinal que es externa. Y se encuentra el plexo de Auerbach, que se encarga de generar la contracción del músculo del tejido o del intestino delgado. Y la serosa, luego tenemos la serosa, que es la capa más externa y está en contacto con el peritoneo, que fue lo que yo le dije, el peritoneo, que es la capa que le envuelve al músculo, ¿sí? Es una capa, tenemos el músculo, luego tenemos el peritoneo, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió bien? ¿Alguna Profe, pregunta? una consulta. Sí, profe.